Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queridos amigas y amigos que nos sintonizan todos los jueves por este su canal, Educar es Luchar. Reciban un abrazo y un saludo cordial de sus anfitriones, profesor Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, y este su servidor, Orlando Alzur. Estamos listos para llevarles un nuevo programa con un nuevo tema súper interesante. Hemos recibido muchas llamadas de padres, representantes, de docentes que nos dicen que habláramos sobre la LOPTA, que habláramos sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, porque, bueno, mucha gente realmente no tiene claro el alcance de esta ley y por supuesto no tiene claro cuáles son los derechos y los deberes inclusive de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso hemos invitado hoy a una persona especializada en esta área, una persona del centro, del Comunitario de aprendizaje. centro comunitario de aprendizaje es SECODAP, ¿no? Tú me Ujú. corriges Sí, si sí, correcto. este Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAP, que es el profesor Fernando Pereira, quien es educador, orientador, defensor de los derechos humanos y fundador de este centro SECODAP. Bienvenido, Fernando, a este programa Educar y Luchar, cuya finalidad es orientar, cuya finalidad es darle información a todos los docentes, a los padres, representantes y a la sociedad en general sobre los temas de importancia y sobre todo aquellos que tienen relación con la educación, ya que es un espacio que le hemos dedicado a la educación, que le hemos dedicado a este sistema educativo, porque realmente veíamos que estaba vacío, no había nadie que informara y por eso creamos este espacio. Por lo tanto, le pedimos a nuestros televidentes que no se olviden de suscribirse a nuestro programa Educar y Luchar, darle like a la campanilla y compartir con todos aquellos amigos y amigas que así lo deseen. Bueno, Fernando, bienvenido. Para comenzar, yo quisiera que para contextualizar nuestro tema del día de hoy, nos dijera qué es SECODAP y cuál es su función. Gracias, Orlando, Edgar, por esta invitación a un espacio que nos parece súper pertinente, sobre todo en los tiempos que vivimos, donde pareciera que la superficialidad y que se aborda la banalidad y no profundizar en temas que nos afectan, que nos preocupan en lo cotidiano, porque pareciera que eso no tiene interés, no tiene audiencia, ¿no? Entonces, bienvenido pues este espacio para fomentar el análisis, la reflexión y la búsqueda de alternativas, ¿no? Sobre todo en un campo como el nuestro, la educación, que en Venezuela está pasando por un momento tan complejo, tan difícil, con tantos retos y adversidades, ¿no? SECODAP es una organización no gubernamental que nació en 1984, o sea, a finales, en noviembre de este año vamos a cumplir 40 años y justamente pues nació desde una experiencia de estudiar promovida por estudiantes de educación, eh, en educación comunitaria, buscando pues procesos de innovación y desde ese punto de vista, pues pusimos en práctica un programa de atención preescolar no convencional, llamado así en esos tiempos, en el barrio del Ciprés, en las Adjuntas, en la parroquia Macarao. Y pues desde allí promovimos la formación especialmente de madres
para la atención integral de niños en una zona que en ese momento estaba pues bien carente de servicios en general y a nivel de educación, pues no había centros de educación inicial, preescolar, y por lo tanto había ahí una desventaja social que tenía esa población, ¿no? Y a partir de allí, bueno, empezamos a hacer como una experiencia, como dije, bien innovativa, con muy pocos recursos, muy limitados, y eso nos obligó a ser pues muy creativos, buscar referencias, no solo en Venezuela, sino también en toda la región, de experiencias similares o en condiciones y contextos parecidos. Y pues la sistematización de lo que allí, de ese proceso, eh, contribuiría unos años después a que pudiéramos aportar pues muchos conocimientos y aprendizajes significativos para lo que serían los multihogares de cuidado diario, ¿no? Que comenzarían a implementarse en el país, a comienzos en el 92, ¿no? Con el segundo gobierno, no, eh, el Caracazo fue en el 89, ¿verdad? Y Pérez comenzó el segundo mandato en el 89. Sí. Exacto. Entonces, los multihogares comenzaron a implementarse finales del 89, 90, ¿no? Desde promovidos por el Ministerio de la Familia, la Fundación del Niño en ese tiempo. Y ahí pudimos, pues, perfilarnos como un centro de investigación, de formación, de apoyo a la preparación de promotores, de madres, ya no solo en Caracas, sino en prácticamente en todo el país. Tuvimos la posibilidad pues de viajar, de conocer muchas organizaciones, experiencias que en ese tiempo estaban pues abocándose a la atención de esa primera infancia que pues sabemos todos en nuestro campo que fue una de las grandes deudas, ¿no? De atención, teníamos esa pirámide ahí de atención invertida y teníamos pues esos niños en esos primeros años de vida que son vitales en el proceso de su formación, de su aprendizaje, su desarrollo psicosocial, cognitivo, pues que carentes de oportunidades y en contextos de desventaja social. Y pues así nos fuimos perfilando, ya digo, ya no solo en Macarao, sino en como un trabajo con una vista y referencia nacional. Y el tema que nos trae hoy, bueno, en 1989, justamente mientras en Venezuela vivíamos ese proceso tan complejo como lo fue pues la explosión social, el Caracazo, a nivel internacional, en noviembre, la Organización de Naciones Unidas aprobó, después de 10 años de discusiones, aprobó lo que es el primer tratado de derechos humanos, dirigido pues a abordar todos los derechos humanos de niños y adolescentes menores de 18 años, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Y pues en eso nos dio como un marco a darle como un enfoque integral, un enfoque de derechos humanos, ya no solamente de las necesidades de los niños, sino también partir pues del niño como un ciudadano y como digo, con ese enfoque de derechos humanos que hemos mantenido hasta el día de hoy. Ahora, Fernando, fíjate lo siguiente. Eh, 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 decía al principio que ha habido como desconocimiento, una mala interpretación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, conocida por todo como la LOPNA, porque, bueno,
yo no sé si es que los padres interpretan de una forma, los docentes de otra, y los muchachos, los niños, mucho más, pues, al punto de que muchos docentes se sienten irrespetados, muchos padres se sienten también irrespetados por sus propios hijos. Entonces, háblanos Sí. un poquito de eso, de realmente cuáles son los derechos que tienen realmente los niños con esta ley orgánica que llamada LOCTA. Háblanos un poco de eso y contextualízanos el problema para que nuestros docentes, nuestros padres y nuestros niños tengan claro cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Sí, Orlando, muy interesante el punto que planteas y por supuesto que, que sujeto pues a muchas inquietudes permanentemente cuando uno está en las comunidades, en las escuelas, el trabajo con las familias, pues siempre está allí presente. Nosotros elaboramos, aquí tengo un texto que elaboramos Oscar Misle y mi persona, y que ha tenido varias ediciones. Inicialmente nos los encargó la editorial Cadena Capriles, ¿no? Que se titula Los derechos y deberes se abrazan, ¿no? Herramientas para mejorar la convivencia y con la participación de los niños, ¿no? Y hemos tenido varias publicaciones de ese tipo a lo largo de estos ya más de 20 años de la LOCNA, justamente para tratar de ir dando respuesta a esas inquietudes. Decía que en el año 89 se aprobó esta convención a nivel internacional, que es un tratado. A nivel 90, en el año 90, Venezuela la ratificó. Venezuela, el gobierno de entonces, se hizo parte de este tratado y en el año 95 comenzó de alguna medida ese trabajo de adecuación legal, que es uno de los elementos allí planteados, pues como necesidad de que la legislación nacional se adecúe a esa legislación internacional. Y ahí comenzó entonces en el 95 el proceso de elaboración de la LOCNA o de discutirse en torno a la necesidad de esa reforma legal que concluiría en diciembre del 98 con la aprobación de esa ley, la LOCNA. Entonces estamos hablando de un proceso que se está dando a nivel, que se dio a nivel de todo el mundo, no es solamente algo pues explícito de Venezuela, o sea que en los distintos países hay LOCNAs con sus nombres propios y adaptaciones propias, pero en todos los países se da de alguna manera el mismo debate. ¿Por qué? Porque esta convención implica un cambio de paradigma, indudablemente, ya no solamente de ver al niño como un objeto de tutela, de protección, de que el adulto es el único que, que tiene pues una visión o la última palabra en todo, sino que implica una nueva forma de entender una relación que evidentemente no le quita al adulto el rol, al educador, al padre, a la madre, incluso la propia ley pues enfatiza el deber que tenemos de acompañar, de guiar y de proteger de acuerdo al nivel de desarrollo, a la condición y a la realidad de los niños. Entonces, ¿cuáles son los derechos que tienen los niños? Los derechos propios de todos los seres humanos, ¿no? Y es lo que contempla esta ley. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a tener un nivel de vida adecuado, el nivel a estar protegido de todas las formas de violencia, a estar tener un medio ambiente adecuado, a poder participar, a poder ser oído. O sea que de alguna manera lo que hace es consagrar y adecuar
en el caso de, pues, de acuerdo a la edad y al nivel de desarrollo, pues el ejercicio de este tipo de derechos, ¿no? De estar informados. Por supuesto, allí hay algunos derechos que son los que generan más tipo de ruido socialmente, ¿verdad? Decir que los niños tienen derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, pues a estar protegidos de la explotación, de la violencia, es algo que nadie o prácticamente nadie está en desacuerdo, salvo cuestiones muy patológicas o excepcionales culturalmente, ¿no? Radicalismo, probablemente talibánicos, cosas de ese tipo, pues todos estamos, hay un consenso casi que generalizado. Ahora, cuando hablamos de participar, estar informados, por ejemplo, sobre incluso su sexualidad o sobre la protección del abuso sexual o poder opinar o poder reunirse o poder expresar, incluso asociarse, pues son, por supuesto, los derechos que a nivel incluso del debate de esos 10 años en Naciones Unidas son los que llevaron más tiempo poder llegar a ese consenso que representó la propia convención y que trasladado a la LOMNA, por supuesto, son los que también a nivel de nuestra cotidianidad generan los mayores conflictos, ¿no? Ahora, ¿significa eso que la LOMNA establece que los niños nada más tienen derechos y no tienen deberes? Por supuesto que no. La propia LOMNA en el artículo 93 establece pues, una expresión general que refuerza la obligación de los niños de respetar, de cumplir con sus obligaciones, respetar a las personas, las familias, padres, los educadores, las normas, cumplir con sus obligaciones. Hay como un mandato general, pero la gente se queja, por supuesto, probablemente por desconocimiento de que no haya más artículos, de que no se haga más énfasis en los deberes y solo en los derechos, ¿no? Entonces, no hay una declaración universal, hay una declaración universal de los derechos del hombre, pero no hay una declaración universal de los deberes del hombre. Pues los derechos humanos que allí se consagran para la población, evidentemente después tenemos un marco de leyes, reglamentos, todo un marco normativo que va estableciendo regulaciones, ¿verdad? El ejercicio de los propios derechos, de las libertades que todos podemos, adultos o niños, no podemos tener nosotros, pues en el uso de nuestros derechos, atropellar, llevarnos por el medio y desconocer el derecho de las otras personas. Entonces eso ocurre con la población en general y con los niños en particular, evidentemente que también está planteado de esa forma, pero sin duda genera muchos conflictos ese paradigma. Sí, también los educadores, los padres, las madres, también estamos aferrados a una visión del siglo pasado o de repente como nos criaron, si no estamos dispuestos también a evolucionar. No voy a generalizar ni decir que es el Claro. caso de todas las personas, pero evidentemente si hay un conflicto, hay como una lucha de poder en momentos, pues se evidencian posiciones donde de repente los adultos podemos actuar arbitrariamente o podemos actuar con violencia y ante el reclamo, la resistencia de los niños, podemos pues sentirnos entonces amenazados y que ahora no podemos hacer nada. Ahora, Que es lo indudablemente, que, perdón, Fernando, que es sí, realmente lo que pasa, ¿no? Que esa es la queja que hay de los docentes y muchos padres. Y bueno, sí, yo como hijo te digo, bueno, a mí no me hagas esto porque te denuncio en la LOPNA. claro, Entonces, claro.
la preocupación, digámoslo de esa manera. Claro, y hay como varios niveles, Orlando, allí que pudiéramos ubicar. Uno, voy a decir el normal y natural, nosotros que somos educadores. Justamente los muchachos están en un proceso de formación, de aprender a socializar, de aprender a relacionarse, a poner límites, a respetarlos, incluso a retarlos, ¿verdad? Su proceso Piaget básico. Cuando vemos en ese proceso de socialización, los muchachos incluso en momentos para formar su autonomía, sentirse independientes, pues retan al adulto, retan a la autoridad. Y ahí hay un proceso que ha sido así toda la historia, ¿no? Entonces, que en estos momentos haya expresiones naturales. Nosotros a veces vemos en actividades que nos toca participar, colegas que de repente sobredimensionan esa relación con esa expresión del muchacho y lo atribuyen justamente a los tiempos que vivimos, la logna, la que se ha perdido el respeto. Y a veces lo que hay son expresiones naturales que lo que requieren es un tipo de intervención y nosotros como educadores decirle al muchacho, ya va, espérate un momento, eso que tú estás diciendo, en qué, cómo, eso que tú dices de la logna, búscame dónde es que dice eso, dime dónde es que dice que tú no puedes hacer lo que te da la gana o que tú tienes que tú no vas a hacer tarea o que tú no vas a entrar a clase cuando la propia ley te está estableciendo que tú tienes que cumplir con todo el proceso. Entonces, hay ahí un elemento de poder hablar con los muchachos sin temor a la manipulación, sino ejerciendo nuestro rol de adultos y de educadores y en momentos, por supuesto, incluso sin dejarnos manipular por lo que pueden ser intentos naturales de manipularnos, de sacar provecho. Ahora, hay otro nivel donde ciertamente eh, 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 la LOGNA le ha tocado implementarse en Venezuela en un contexto país donde tenemos un proceso generalizado de desorientación, de desinstitucionalización, de uso interesado de las instituciones, de las leyes, donde no solo la LOGNA, sino que en el ámbito educativo tenemos serios vacíos en todo el proceso de definición de pautas de convivencia. Todos los elementos disciplinarios quedaron derogados de la antigua Ley Orgánica de Educación. Así es. Eh, el reglamento, ahí todo lo que tipificaba las faltas leves, graves, todo eso quedó derogado y la nueva ley de educación simplemente lo que puso fue una disposición transitoria final que dijo todos los conflictos de, de disciplina se resuelven por mecanismos alternos de convivencia, Bueno, ¿no? recuérdate que esa ley, Fernando, esa ley orgánica de educación aún no está concluida. Eso le faltan 14 Así leyes es. especiales que bueno, Ahí nadie está. se ha ocupado de eso. Esa es Ahí una está. tarea que tiene la nueva Asamblea Nacional, una nueva Bueno, Asamblea Nacional en el futuro. entonces ese tú lo tienes clarísimo, lo has definido claramente. Entonces ese vacío que tenemos ahí, ese limbo, la LOGNA, que es lo que te dijo en el año 98 cuando se aprobó. Dijo, cualquier decisión disciplinaria, el ejercicio de la disciplina en el marco del respeto a los derechos y garantías, se establecerá de acuerdo a lo que establezca la ley de el ramo, ¿ok? La ley rectora en el caso de educación, la ley orgánica de educación. Entonces, la LOGNA no dijo en el 98, si leen el texto original, no dijo los muchachos no pueden ser objeto de medidas, no puede haber sanciones. Los muchachos tienen el derecho a la educación prevalece sobre cualquier otra decisión. No lo dijo. Lo que dijo es cualquier proceso disciplinario debe ser impartido de acuerdo al procedimiento establecido y a lo que dice la ley
de la materia rectora, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hemos tenido la ley se queda en un vacío, tal como tú muy bien lo definiste, y entonces ahí entra a la interpretación de todo el mundo, ¿verdad? es correcto. Y creo que De ahí donde lo, está ahí donde está la confusión. Ahí tenemos una gran confusión. Secodap ya hace años, sin que nunca tuvimos respuesta, introdujimos ante la consultoría jurídica del Ministerio de Educación, ya a comienzos de los 2000, después que se aprobó la Ley Orgánica de Educación, la que está vigente actualmente. Sí, Introdujimos un recurso pidiendo una interpretación de cómo esa disposición transitoria se iba a adecuar de acuerdo a la realidad que se estaba planteando en los centros, ¿verdad? Donde de repente esos primeros años, de repente un acto vandálico, un laboratorio que se le prendió fuego, o el carro de un profesor al que se le rompieron los vidrios, o unos muchachos que estaban traficando microtráfico X en el liceo. Entonces, ¿cómo se aplicaban las disposiciones? Entendiendo que en ese tiempo había zonas educativas que pedían que a los muchachos se les mantuviera, había distritos educativos que pedían que los muchachos no podían ser sancionados, el Consejo de Protección de la Alumna dictaba una medida de protección, entonces había como una total desorientación, pero sí, como digo, la raíz tiene que ver con ese vacío legal y por supuesto el contexto país al que no podemos escapar, ¿ok? Ha tocado la implementación de esta ley en un país oye, donde justamente tenemos las instituciones, el ente rector, pues lamentablemente están dando orientaciones, directrices que tienen que ver con otros aspectos a veces políticos, totalmente proselitistas, distintas. y no dando orientaciones para este tipo de elementos, ¿verdad? Para que la convivencia, los acuerdos de convivencia puedan tener un asidero, no que solucione toda la problemática, pero sí que sea pues una base firme por lo menos para saber normativamente y procedimentalmente qué se debe hacer cuando ocurren casos donde se ve seriamente afectada la convivencia en el centro Muy educativo. importante. Mira, Fernando, qué bueno que tocaste ese punto, ¿vale? Yo creo que nosotros, tú sabes que el tiempo en estas cosas es inclemente y ya nos quedan muy pocos minutos Así para es. finalizar. Pero sí sería interesante que volviéramos a tener, otro contacto contigo en función de que quedaron muchas cosas en el aire. Por ejemplo, Seguro, el seguro. artículo 32, los procedimientos ante el juez de menores, exactamente, ese tipo de cosas que nos lo han preguntado mucho, ¿no? Yo pudiera, Orlando y Edgar, incluso podemos con los compañeros nuestros de Secodap, que son los abogados Sí, que atienden los casos y que orientan a los centros educativos, a los docentes, yo pudiera ser el puente para que puedan conversar directamente con alguno de ellos que pueda dar en ese sentido, pues aterrizar mucho más el tema. ok. Interesante. Bueno, oiga, no sé si tú tienes alguna. Sí, profe, nos gustaría que nos diera dónde están las sedes de ustedes, algunas redes donde algunos docentes se quieran comunicar con ustedes. Arroba Secodap en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, eh, página web, todas nos pueden ubicar como por Secodap, con P de país al final. Y nuestra sede está muy cerca del metro de Chacaíto, de la estación del metro de Chacaíto.
a media cuadra de la avenida Casanova. Así, pues también las personas que quieran nos pueden ubicar en internet, está la información de cómo llegar. Y pues yo nuevamente muchísimas gracias No, gracias a y ti, vale. nosotros reiteramos que esperamos que pues este domingo 28 pues todos salgamos a expresar nuestra voluntad y nuestra decisión, nuestro voto de que el país se enrumbe a un proceso de transición, de reconstrucción, de reinstitucionalización, de volverse a democratizar y que las escuelas y los educadores tenemos que ser, nos toca un trabajo de formar para la democracia y que nuestras escuelas tienen que ser semilleros de democracia. Así es. Ok, Fernando, muchas gracias por tu tiempo, Fernando. Gracias a todos por sintonizarnos. Hemos recibido muchos mensajes que precisamente por eso creemos que debemos hacer un otro contacto más adelante. Vamos a esperar que pase este proceso del cual tú has hablado del domingo 28 y volvemos a hacer un contacto nuevo para profundizar en algunos aspectos que realmente son los que tienen preocupados a los docentes venezolanos y a los padres y representantes. Gracias por tu tiempo, Fernández. Eres muy agradecido. Recibe A ustedes. nuestro cariño y este programa está a tu orden, a la orden de SECODAP, cuando así lo deseen. Gracias por todos. Gracias, Un Fernando. abrazo. Saludos. Saludos, Fernando. Gracias.